Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Tu Dupla de confianza. Bueno, hoy tenemos un tema que nos han escrito que también es importante para muchas personas y pues como que nos han hecho como esa retroalimentación también de temas que son importantes y que a veces también nos pegan durísimo cuando pensamos, y es de cómo nosotros cambiamos a través del tiempo la forma en la que vemos a nuestros padres. Entonces, cuando somos niños los vemos de una manera, cuando somos adolescentes de otra, cuando estamos ya pues como en esos 20 los empezamos a ver de otras maneras, y ya cuando somos adultos súper responsables ya empezamos a entender muchas conductas también. Entonces, Meli, cuéntame tú, ¿cómo crees que eso ha surgido en el tiempo, en tu edad, pues, como con tus padres? Ese tema me parece súper importante y gracias a la persona que nos dijo que quería que lo tocáramos porque pues muchas veces cuando somos niños nosotros vemos a los papás como el superhéroe, ¿no? O sea, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, mejor dicho, todopoderoso. Y cuando uno crece, bueno, en la adolescencia ya los ve como el enemigo. Sí, como el enemigo, ¿no? Como, sí, como la persona a la que hay que hacerle la contra, pues. Y ya cuando uno crece, empieza a verlos desde su humanidad, ¿no? O sea, desde el ser humano. O sea, empieza a comprender muchas cosas que cuando uno es niño o adolescente no comprende. Y eso es súper, súper importante. Me causa mucha nostalgia esto porque pues voy a hablar de mi mamá, ¿no? Que es pues la que me queda, la que tengo. A mi mamá cuando yo estaba pequeñita yo la veía como mi mejor amiga, ¿sabes? Sí, yo veía a mi mamá como mi mejor amiga, como mi confidente. La veía bonito, la veía muy bonito. Y sí, para mí mi mamá era la que todo lo puede. Ya cuando fui creciendo, pues por circunstancias y demás, ya la veía con miedo. O sea, ya no la veía como, ay, mi amiga, sino, uy, qué miedo mi mamá. Qué miedo hacer esto, qué miedo decir esto, porque me va a regañar mi mamá, qué va a decir mi mamá, qué va a pensar mi mamá, qué miedo mi mamá. Pero era miedo. Era miedo porque mi mamá era muy estricta. Ok. O sea, mi mamá siempre ha sido muy amorosa, eso no lo voy a negar. Pero sí era muy estricta, era como no pueden hacer esto, no puedes hacer esto. Sí, o sea, era como... Y yo, no, qué miedo. Me acuerdo tanto una vez. Ay, no, voy a confesar aquí algo que mi mamá no sabe. Cuando vea el episodio, tu Se mamá va a enterar. Una vez, yo estaba en el colegio. Y yo era tan niña buena, o sea, yo era como boba, yo creo. Y una vez no teníamos la última hora de clases, pero no nos dejaban salir hasta que fuera la hora. Y mis compañeritas, mis amiguitas del colegio, como no, pues vámonos con los de primaria que salían más temprano. Igual no hay profesor, no vamos a tener clase, pues vámonos. Y yo no, y ahora yo quise, mi mamá se entera. Y pues no era nada grave porque igual no estaba acapando clase, no había profesor. Y me salí y me dio tanto miedo que me fui para la casa. O sea, todos eran como, no, vamos y comemos algo, no sé qué. Y yo no, yo me voy para mi casa, yo me voy. Claro, del miedo. Del miedo y que se enterara y no sé qué. Y ya, no, yo me voy para la casa. Y sí me fui para la casa. Bueno, pero eso es algo que, bueno, está el miedo, ¿no? Sí. Porque los papás son muy estrictos. Yo creo que a mi papá yo le tenía más como respetico porque él también era demasiado estricto. Y también yo decía como, marica, quiero ser como mi papá porque mi papá es súper trabajador y y también lo veía como esa persona a donde uno quisiera llegar. Pero también está ese punto en el que esas personas se convierten en eso que a ti te da miedo, es decepcionarlos, ¿sabes? O sea, como que te implantan tantas cosas en tu cabeza y como tantas, o sea, a mí me parece chévere cuando son estrictos porque de una u otra forma esos papás estrictos hacen que tú tengas disciplina también en muchas cosas. Sí, total. ¿Sí? Y mucho norte en otras cosas. Y en fin, o sea, hay cosas buenas, hay cosas malas como en todo. Pero hay unas personas que como papás como que
eso que yo no pude ser, quiero que lo seas tú. Y te implantan a ti ese chip y hacia allá te quieren llevar. Y entonces está el miedo a decepcionar a esas personas, está también el miedo a no hacer lo que esas personas realmente quieren que tú hagas y desprenderse también, quitarse eso del corazón y de la mente para no decepcionar a esa persona. No sé, yo quise ser abogado y como no pude, entonces tú vas a ser la abogada. Ah, ok, sí. ¿Sabes? Y que tú llegas a ese punto en el que tú empiezas a buscar otras cosas y también quieres otras cosas y no puedes. ¿Por qué no puedes? Porque sabes que si lo haces entonces vas a decepcionar. No sé, quedaste embarazada, no podías quedar embarazada porque es que finalmente tú eras la que tenías que hacer tal cosa. Entonces creo que eso, o sea, están como esos polos, obviamente, como lo dije hace un momento, todas las posiciones tienen cosas buenas y cosas malas. Total. Pero a lo que también voy con esto es como pensar en lo difícil que es para uno desprenderse de esos ideales que tienen los papás cuando lo están creando a uno. Claro, yo hoy en día soy más grande y ya hay cosas que yo veo en mis hermanitas chiquitas y digo, como mi papá tenía toda la razón. Okay. O sea, no sales, no haces, ¿sabes? Y como que tengo ese mismo estilo súper estricto. Pero lo que empezó a hacer daño es pero como que nunca tuve como, o sea, siempre tuve, o sea, fue estricto, pero siempre he tenido la libertad de elegir lo que quiero hacer para mi vida y lo que quiero construir y pues siempre he tenido como ese apoyo de haga lo que quiera, reina, finalmente es su vida, ¿sabes? Y hay muchas personas que yo conozco que no han tenido esa posibilidad. Entiendo. Y como que esa felicidad también se ve frustrada porque está como condicionada a ser feliz al otro y no lo que tú realmente quieres, ¿sabes? No sé qué piensas acerca de eso. Sí, o sea, digamos que yo no lo veo tanto en mi caso que haya sido así. Yo siento... No, en el mío tampoco, o sea, yo estoy hablando por otras personas, afortunadamente no. Yo siento que mi mamá era tan así por la circunstancia, o sea, como sobreprotectora. Claro. Sí, porque pues era la mamá y no había más, sí, o sea, yo soy la responsable de estas dos niñas y si les pasa algo, pues la responsabilidad va a caer sobre mí, entonces tengo que cuidarlas de todo, más que todo pues a mí, que soy la mayor, sin decir que no cuida a mi hermana, ¿no? Pero siento que iba más como por ese lado, ¿sí? Ya cuando yo crecí, como que quería retarla en todo. Sí, o sea, como que... No, a mí sí me daba miedo retar a mi papá. No, o sea, yo era como que le hacía contraposición porque claro, ya estaba más grande, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo? Pero sí, o sea, como, pero ¿por qué me niegas esto? Pero ¿por qué? Sí. Parce, yo le decía a mi papá, no quiero y no quiero, y su cachetadón tenía o su amansalocos en la nalga y chao. Y ya, o sea, es que no te estoy preguntando si quieres, ni por qué, o sea, es que lo hace, punto. Sí, señor. ¿Qué más quieres? Sí, digamos que yo sí fui un poquito más como de, obvio, no, ay, la grosera, no, pero sí, no, pero sí trataba como de, pero ¿por qué no? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué no puedo salir? O sea, y son niños chiquiticos canciones que, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, preciosa, yo estaba grande. Por eso. O sea, era como que yo estaba en la universidad y quería salir y quiero que llegue a las 10. Es como, yo estoy en la universidad, ya soy mayor de edad, ya soy una persona adulta, déjame. Y yo, no. Ok. Y yo como, pero ¿por qué no? ¿Qué no? Sí. Ok. Y ya después ya empecé a verla como, pues mi mamá es la primera vida que vive también, ¿no? O sea, está aprendiendo. Lo que pasa es que uno a veces pierde de vista eso, como que pues también son seres humanos que están viviendo su vida, que es la única vida que han vivido, que las cosas también las hacen por primera vez, o sea, que también tuvieron una historia y hay muchas cosas que uno desconoce de los papás y yo siento que ahí hay un error. Los papás se guardan muchas cosas que no deberían guardarse. Para mostrarse como esas personas ideales. Exacto, los papás, obviamente hay cosas que pues los que se lo guarden. Sí, hay cosas que los hijos no tienen por qué saber, pero yo siento que si los papás fueran un poco más abiertos, pues no todos, ¿no? Porque me imagino que habrán unos que sí,
pero si fueran un poco más abiertos como a contar cosas y demás, los hijos los verían de una manera distinta y no tan idealizados como, no, es que mi mamá nunca se equivoca, ¿no? O sea, sí, como que los ven como seres humanos que también cometen errores, que tienen historia, que también fueron niños, que también tienen heridas, que también tienen sus traumas, sus dolores, sus aprendizajes. Claro, yo creo que también eso entra en el tema de generacional, ¿no? O Ujú. sea, antes, hoy en día es que está de hecho en furor el tema, y no en furor ni siquiera, porque incluso es muy complejo que las personas vayan a terapia, ¿sí? O que las personas sean conscientes de las cosas que están mal de pronto en sí mismos y de pronto sanar esos traumas que a veces, amor, Me quédate quieto. mordió. De sanar esos traumas que a veces, o sea, que todos tenemos traumas, o sea, el que diga que no tiene traumas es mentira. Ujú. Pues, o sea, uno se pone a pensar en cosas de la infancia y en otras cosas. Bueno, y es eso de que antes, o sea, todos tenemos traumas y hoy en día somos mucho más conscientes de que tenemos que sanar muchas heridas, ¿cierto? Y creo que esas personas que hacen el trabajo de entender lo que pasa, me parece súper importante porque eso les ayuda y no sé, seguramente cuando tengan sus hijos va a haber mucha más limpieza también en ese corazón y en esa mente al momento de criar a sus hijos, ¿sí? Ujú. Yo no soy tan partidaria de las personas que dicen como es que a mis hijos yo los voy a, o sea, sí soy partidaria, pues, o sea, que los críen diferentes, le den el amor que nunca tuvieron, pero eso que dicen de yo le voy a dar el amor que nunca tuve, me parece que no está bien decirlo, porque al revés, si tú nunca tuviste ese amor, cúrate primero tú, porque si no ese amor que le vas a dar a esa personita no va a ser real, Ujú. 100%, o sea, va a ser un amor también que va a estar súper condicionado, que va a estar limitado por ciertas cosas que obviamente nunca has sanado, y creo que eso fue parte de lo que tú mencionabas hace un momento, que pudo haberle pasado también a nuestros papás, o sea, ellos vienen de una época en la que lo que existía era el rejo, Sí, total. y ya, o sea, y el rejo en el colegio y el rejo en la casa y todo súper fuerte, pues que obviamente herramientas para curarse o para pensar que, oiga, me duele y no quiero que me siga doliendo o no me hagas más daño, no No había. tenían. Ujú. Y claro, lo que tú dices, crecen, tienen hijos temprano, porque creo que la mayoría de nosotros somos, o yo por lo menos mi mamá, su primera hija la tuvo a los 15 años. Ok, no, no. ¿Sabes? Ujú. Y cuando son mamás tras derecho así chiquiticas, uno dice como, ¿qué pudo haber aprendido esta persona? Nada, no pudo haber aprendido nada, o sea, era una persona que apenas estaba intentando salir de su adolescencia y entender la vida y tuvo un bebé. Y tuvo otro, y ajá, y así la vida se le fue yendo y no tuvo oportunidad tampoco, ¿sabes? Como de hacer nada más. Ujú. Entonces yo creo que ahí es donde entra ese dolor y esa dificultad para mostrarse también débiles. Porque es que tú te muestras como, primero como tuviste a tus papás, Sí. ¿sí? Y segundo, como tú esperarías que ellos te vieran a ti, ¿no? Ujú. Y ahí yo creo que es nuevamente donde se cae en el error de querer que esa personita haga lo que tú quieres y lo que tú esperas para esa persona en la vida y no darle la libertad de hacer lo que quieras. Y ahí ya entra pues el otro trauma para uno, como de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo decepciono a esa persona? Sí. ¿Y yo qué hago con mis sueños? ¿Y Ujú. cómo hago yo para desprenderme y no sé, irme del país o hacer una cosa que pues a esta persona no le va a gustar de cierta manera? Ujú. Sí, sí, yo siento que, no sé, todos deberíamos tener la posibilidad de ser vulnerables, sobre todo en ese aspecto, o sea, como padre, yo creo que no está mal que tus hijos te vean triste, no está mal que tus hijos te vean fracasar, porque de una u otra manera les enseña que eso es normal, o sea, que a tu papá también le pasan esas cosas, ¿sí? Y siento yo que ahora yo la veo más desde ese lugar, ¿no? O sea, como yo muchas veces pensaba, yo decía, claro, es que mi mamá también tuvo una vida difícil, ¿sí? La vida Ujú. difícil no ha sido solo la mía. Ella también ha sufrido cosas y los dolores y las tristezas que yo he tenido, ella también las ha tenido, las pérdidas que yo he tenido, ella también las ha tenido. Entonces,
creo que ahora la veo más como desde ese lugar. Obviamente tenemos nuestros choques y nuestros, Pues porque es que eso es normal, o sea, es eso es normal. una cosa que nunca va a dejar de existir, o sea, una relación de dos personas, sea mamá, hijo, amiga, amigo, Ujú. novio, esposo, si no hay una discusión, no es una, o sea, no es sano, porque pues Sí, de una u otra forma uno siempre, o sea, somos diferentes. no, y el conflicto siempre va a Y el estar presente. conflicto hasta, exacto, que sea un conflicto sano, obviamente, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. no quiero decir que agarrarse de las mechas y darse puño sea No. normal, no, ni insultarse sea normal, no, pero sí tener diferencias es algo muy normal porque pues finalmente todos somos diferentes. Ujú. Y creo que también es importante perdonarlos a los padres, ¿no? Porque no son perfectos. Y sí, quizá muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día son producto de la crianza, Ujú. pero ellos estaban aprendiendo también, ¿sí? O sea, nadie les enseña cómo ser padres, nadie les dice cómo actuar, o bueno, quizá les digan cómo actuar en determinada situación, pero uno no sabe en esa situación realmente qué pueda pasar por su cabeza. Sí, Entonces, creo que eso también sucede con el tiempo, ¿no? Uno aprende a perdonarlos y a mirarlos desde esa vulnerabilidad, desde el ujú. ser humano que son más allá del rol que desempeñan como padres. Exacto. Yo siento que eso que tú dices de como verlos llorar y ver que se equivocan y ver que fracasan es importante, pero no normalizarlo. O sea, creo que es diferente si tú me ves a mí llorando, que yo te diga como estas cosas pueden pasar y que yo Ujú. te explique la situación, pero no normalizarla, ¿sabes? Es más bien como explicar la situación de cómo es necesario llorar porque necesitas esto y sacar estas cosas. Y no necesariamente como todo bien, mire, yo también. Porque puede pasar, puede causar el efecto contrario. Ok. De que la persona diga como, marica, es normal. Un fracaso más, un fracaso menos. A todos nos pasan, ¿sabes? O sea, como que más allá de mostrar como ese dolor, bueno, es que ahí vuelvo otra vez como a echar para atrás, ¿no? Porque pues yo vengo es como de una cosa mucho más estricta, es como levántese y límpiese y hágale, ¿sabes? Pero sí es como, yo siento que siempre explicar la situación también hace que uno entienda también la dificultad que tiene la persona y qué tan vulnerable pueden ser no solamente esa persona, sino todo el mundo con situaciones similares. ¿Sabes? Entonces yo creo que la forma en la que esa situación sucede o se deja es lo que hace que quizá pues la cosa cambie, Ok. ¿no? Sí, sí, puede ser. Y bueno, amiga, ¿tú cómo lo viviste? ¿Lo has vivido también a lo largo de tu vida? ¿Cómo ha Pues cambiado? mira, cuando yo era niña era pues mi papá obviamente, eh, pues nada, yo veía a mi papá y también lo veía como mi papá. Ujú. Siempre lo vi con mucho respeto, siempre lo vi con mucha admiración por su forma de trabajar, siempre lo vi con, o sea, yo no creo que, bueno, sí también era miedito, porque era demasiado estricto, o sea, era full estricto. Mi adolescencia yo no fui terrible, quiero decirte que yo fui súper juiciosa, fui una adolescente muy juiciosa, pero porque mi papá tenía demasiadas reglas. De hecho, yo veía a mis hermanas con mi mamá en su adolescencia y ellas eran súper locas. Ok. Y yo las veía y yo decía, "Ah, mi papá así de la amargada, yo por qué me vine a vivir con mi papá, yo qué bruta, me hubiera ido conmigo a vivir con mi mamá. Pero aún así seguía disfrutando más vivir con mi papá. Ok. Eh, Aunque yo veía a mis hermanas en fiestas y cosas así, yo en la casa haciendo oficio, haciendo comida, lavando la ropa. Pero esa parte me gustó porque pues de una u otra forma como que forjó muchas cosas en mí que hoy en día a mí me parecen magníficas. O sea, de hecho Ujú. yo cuento mis aventuras de niña o mis cosas de infancia y muchas personas dicen como, ay, marica, qué trauma. Y yo digo como, no, parece que chimba haber vivido eso. O sea, qué cool haber pasado por esas situaciones puntuales que tuve que pasar. Porque claro, cuando tú vives con un hombre es diferente, ¿sabes? Y yo era literalmente alrededor de hombres porque yo me la pasaba con mi papá fabrica calzado, entonces donde mi papá estaba, sus empleados todos eran hombres, entonces como Ok. que, ¿sabes? O sea, como que yo aprendía como muchas cosas y a mí me parece muy cool. En mi adolescencia no fui loca, pero sí intenté como odiar un poquito a mi papá por eso.
pero nunca le refuté nada, nada, o sea, mi papá me decía no, y yo, perfecto, no. Nunca tuve como, afortunadamente, como el tema de decepcionarlo, porque creo que, pues por lo que siempre he sido muy juiciosa. Hoy en día, pues mi papá sí fue siempre muy abierto y me contó las cosas buenas y las cosas malas que él había hecho en su vida. Entonces, como que desde niña tener como todas esas cosas en mi cabeza hace que yo lo veía a él como también es rata cuando quiere ser rata, ¿sí? Y es muy bueno cuando es muy bueno, cuando quiere serlo. Y hoy en día como que no, yo sigo teniendo el mismo respeto, ¿sabes? O sea, yo aún incluso a veces pienso para hablar, ahora yo soy la autoritaria, ¿sabes? Entonces como que el rol cambia. Creo que esa es la única forma en la que yo siento que ha cambiado, pues como que el rol cambia, yo ahora soy como la autoritaria, entonces yo soy la que regañó a mi papá, y es como estás haciendo esto mal, ¿qué te pasa? Y ta, 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 y entonces como Eso que es normal, vuelvo, amiga, ya sí, uno es el papá de los papás. exactamente, pero ya en este punto yo entiendo a mi papá, entiendo muchas de las cosas que, o sea, siempre lo he entendido, antes lo pensaba, pero ahorita digo como, y yo veo a mis hermanitas chiquiticas y yo digo como, o sea, les falta esto que yo tuve es lo que les falta a ellas. O sea, porque no tienen esto, porque no las educan de esta manera. Entonces, no, o sea, yo creo que, no sé, puedo decir que hoy en día yo sigo teniendo admiración por mi papá, porque mi papá es un man súper trabajador. Como conozco también sus errores y como que veo como los resultados de esos errores, digo como, pues, marica, no volver a cagarla ahí, no volver a pisar ahí, pues porque ya me enseñó que ahí no es. Ay, no, sí. Y ya, o sea, con mi papá creo que ha sido siempre así. Okay. Con mi mamá, y ese es otro caso diferente. Okay. Porque cuando era muy chiquitica, pues yo no quise vivir con mi mamá. Porque no me parecía que fuera justo que mi mamá dejara a mi papá, o sea, que se separaran. Entonces yo lo sentía como una traición. Y yo decía, mi mamá está abandonando a mi papá, pues por parte me abandona a mí. Y yo tomé esa decisión como de 6 años, como me voy a ver con mi papá, yo cómo voy a quedar con ella. O sea, ella nos traicionó, ella nos abandonó. O sea, literal como el odio. En la adolescencia pues seguíamos, o sea, como que mi relación no ha sido como tan unida. En la adolescencia obviamente yo decía, ay, qué chimba mi mamá, marica, porque deja a las chicas salir a la calle y esas cosas. Y mis hermanas siempre han sido muy amigas de mi mamá, ¿sí? Hoy en día yo miro hacia atrás y digo, qué cool que yo no haya sido amiga de mi mamá. O sea, digo, como no me arrepiento, o sea, como que, ¿sabes? Como que siento que no es ni siquiera conformismo, sino que siento que, pues mi vida pasó como tenía que pasar y me alegra muchísimo de que haya pasado así. Entonces, en este momento yo tampoco busco ni siquiera, o sea, yo a mi mamá la quiero mucho y hablamos y recochábamos y con mi mamá creo que yo también soy súper autoritaria. Perdón. Pero digamos, yo tratar a mi mamá como si fuera mi amiga, jamás. O sea, creo que mantengo mucho como esa, no esa barrera, sino como ese respeto de ella es mi mamá, tengo que respetarla porque ella es esto, esto, esto y esto. Fue la persona que me dio la vida, o sea, ella tiene demasiados errores. No quiero decir que tenga más o menos que mi papá, no, ambos tienen muchísimos errores. Ella sí nunca se ha abierto conmigo a contarme sus errores, por ejemplo. Entonces hay muchas cosas que yo todavía cuando hablo con ella y cuando la regaño por cosas, como que le boto la puya porque yo sé que pasaron cosas, y, o sea, ¿sabes? O sea, como que yo sé más o menos como por dónde iban sus caminos erróneos y he hecho como a veces pullas, como, y ella es como, maldita. Pero igualmente la respeto también mucho. Entonces creo que con mi mamá, parce, yo creo que los tengo como muy lineales a los dos. Sí. Ha cambiado con mi mamá, creo que el cariño que le tengo. Porque antes era muy poco. O sea, era como. Ahora creo que ha subido más y creo que valoro mucho más la labor de mamá.
No. ¿sí? Porque sé que no es una labor fácil. No justifico cosas, pero sí entiendo que ser mamá es muy duro. Total. O sea, porque todo lo que tú hagas tiene sus consecuencias buenas o malas, y para unos es buenas, para otros son malas. Ujú. Entonces tú nunca vas a tener a nadie contento. Y tú como mamá tienes una responsabilidad gigante, porque normalmente esas responsabilidades se las damos a la mamá. Entonces todo lo bueno que Sí, pasa va para otro, pero todo lo malo que pasa es a la para la mamá. mamá. Ujú. Entonces, creo que ahí he aprendido como a querer y a valorar mucho más como el rol de O sea, mamá. verla con otros ojos. Sí, a verla con otros ojos, incluso cuando pues ella no me crió, Ujú. ¿sabes? Entonces como que sí creo que ha cambiado con mi mamá en ese sentido. Ok, sí. A mí me parece algo muy importante que dijiste, amiga, y es el hecho de la admiración, ¿no? O sea, Ujú, cómo uno aprende a admirar a los papás por todo lo que han logrado, porque han logrado ujú. muchas cosas. O sea, yo me pongo a mirar en retrospectiva y, bueno, a pesar de las cosas que yo le digo a mi mamá, como mami, hiciste esto y esto y esto y esto y esto, mi mamá nos crió muy bien, o sea, somos personas de bien, no somos malandras. Ujú, O sea, somos unos seres humanos funcionales en su totalidad, o sea, ujú. y eso me parece una cosa a destacar inmensa, porque mi mamá sola nos sacó adelante y nos sacó adelante bien, o sea, nosotras no tuvimos carencias De de nada, o nada. sea, realmente esa labor que hizo mi mamá, 10 de 10. O sea, yo siempre he dicho que mi mamá ha sido una dura, una dura. Bueno, eso es Sí, algo, es que en serio es de admirar. sí, porque la verdad yo no sé si yo podría sacar a dos hijas sola adelante. De más que sí, lo que pasa es que uno ya viendo la necesidad, uno ya que hace, pues venga, miramos Pues cómo toca así. solucionamos. Claro que no todas las personas tienen la posibilidad de hacerlo sin carencias. Mm, Eso sí es algo súper, súper real, pues, pero pues qué bonito. sí. Y pues a mi papá, que mi papá yo todavía lo tengo muy idealizado. Claro, además porque Sí. se fue como en ese momento en el que ni siquiera alcanzaste como a compartir más, o ni siquiera llegaste a ese punto de De tener ese conocerlo odio, esa rabia como también. el hombre, como Ajá. el, sí, sí, yo tengo muy idealizado a mi papá, entonces, no, o Sí, sea, no, de es mi que papá ahí no ese podría decir nada mal, es otro tema ni, diferente. ni que, o sea, no, o sea, para mí mi papá es, todavía sigue siendo ese superhéroe del Ujú, niño, ujú, sí, ujú. entonces no, no. Claro, porque es que al papá, eso es una cosa muy importante y eso pasa mucho cuando por lo menos los papás se separan, ¿sí? El que lleva el bulto literal es el que se queda con los hijos, Mm, porque el que se va y solamente lo ve una vez cada 15 días, cada 8 días, y solamente lo ve, no sé, como los fines de semana o cosas así, ese es el que lleva la mejor parte. mm, Sí, porque finalmente ese es el payaso, pues, o sea, ese es el que va a divertir, ese es el que va a hacer otras cosas, sí, y el otro que está todos los días poniendo claro que reglas, pone los haciendo, límites y todo. ese es el que empieza Ujú, a generar como ese ruidito ahí por sí. encimita. Ahora, no voy a decir que mi papá era perfecto, porque aún así yo recuerdo Es cositas que que no nadie es estaban bien. perfecto, es que nadie es perfecto, y ese es el punto. Sí, pero sí, yo lo tengo muy idealizado, o sea, no. A mí me parece bonito idealizar y me parece bonito admirar a las personas, pero me parece importante que más allá de admirar es que podamos tomar las decisiones de tomar nuestros propios caminos. Ujú, Porque cuando uno idealiza o cuando uno admira tanto, uno empieza como por ese camino que va para allá, para allá, para allá, y uno se pierde realmente lo que tú quieres. Cuando te das cuenta de que te perdiste de lo que querías, quizás ya es demasiado tarde. sí. Ahí creo que es Y importante entra la decepción. aprender a poner límites. O sea, Claro, pero es que de chiquitos a nosotros, ¿quién nos no, enseñan no, a poner no, límites? hablo ahora, Ah, o yo sé eso. sea, Elisa, pero te estoy diciendo que no. en la relación de adultos con nuestros padres es importante aprender a poner límites. Y en Ujú, la medida en que uno aprende a poner límites, también aprende a verlos a ellos desde otro lugar, ujú. ¿no? Eso ayuda. Pero bueno, eso es cuando tú eres adulto. Sí, sí, Y es que cuando estamos no, hablando en el transcurrir del ah, tiempo, estamos hablando de todas las ay, etapas. sí, bueno, sí.
A mí me parece importante, en serio, que esas mamás jóvenes también sanen y que no piensen que sus bebés o sus hijos, porque son ellas chiquiticas, entonces tienen un bebé, un juguete para mimar, no, o sea, hay que sentarse en la realidad y ver que realmente qué va a pasar con ese bebé, qué va a pasar con ese hijo, cómo va a ser ese hijo, qué cosas tienes que sanar tú para poder hacerlo, ¿sí? Eso me parece súper importante, porque creo que eso es un error que uno ve en muchas personas. No, y también para los papás que ya están grandes, o sea, no importa la edad, no importa la Sí. etapa en la que usted esté, tiene que sanar, o sea, Ujú. las heridas que usted tiene no las puede cargar abiertas hasta el día de su muerte, o sea, Pero quíteles usted ese chip de sí, que pero sanar es de les estamos locos. haciendo la invitación a los padres que están viendo Es esto. muy, no, incluso a los hijos para que se tomen, o sea, porque claro, si tú a mi papá le dices vas a ir a un psicólogo, es como, no, a mi mamá es como, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pero si digamos, nosotros como hijos nos sentamos y hablamos de esas cosas con ellos abiertamente y preguntamos y sabes, como que intentamos interesarnos en sus vidas pasadas, creo que eso puede funcionar. Ujú. Sí, y ayuda si uno los ve desde el amor y no desde el juzgarlos también, ¿no? Porque uno Ujú. es eso para juzgar Sí. ahí sí, rapidito, ¿no? Como así, pa. Sí, Sí, es sí, verdad, porque sí. lo he hecho, lo sé, lo he hecho. Entonces, también es verlo desde ese otro lugar, más que desde el, pero ¿por qué? Pero, sí, Ujú. como, Y importantísimo, no que porque a usted le pasó, a mí me va a pasar, o no porque usted ujú, me está diciendo que a usted le pasó, yo voy a hacer lo mismo para evitar que me pase. O sea, los hijos hay que dejarlos, incluso cuando somos grandes, hay que dejarnos caer total. y ya pues estar ahí cerquita por si necesita ayuda para el golpe o cualquier cosa, pero eso no funciona de esa manera. Sí, O sea, uno no siempre, porque a veces sí, no siempre uno vive de experiencias de otros. A veces, a no siempre. veces, pocas, pero Ajá, bueno. Pues nada, amiga, yo creo que podemos ir cerrando, podríamos hablar y hablar y un hablar y hablar, montón. pero podemos ir cerrando. Yo creo que la invitación de este capítulo es aprender a ver a los papás como seres humanos, o Ujú, sea, como personas que tienen una historia, que también tienen sus cargas, que también cargan su costal de piedras ahí atrás, que también tienen ujú, cosas de las que no hablan con nadie. exacto. Y Eso por parte de los papás. sí, Y por parte de los hijos, el otro mensaje es como no sentirnos culpables si decepcionamos eso que ellos querían. Porque es que esa decepción que para unos en ese momento es decepción, para nosotros quizás felicidad. Y mm, más adelante para ellos va a ser comprensión y decir como, ay, sí, es feliz por lo menos. ujú, Entonces, es tomar nuestros propios caminos también, tomar nuestras propias decisiones, siempre basadas en el respeto y pues obviamente hablándolo y en el diálogo con nuestros papás y teniendo la certeza y la claridad de lo que queremos hacer. Y no, pues, ay, es que no voy a ir allá, no me voy a viajar porque lo voy a decepcionar. Es lo que quieres. Entonces, vida solamente es una y cada uno tiene su propia vida. O sea, que sí. tú lo acompañes es diferente a que tú lo, o sea, como que le edifiques pues la vida, porque eso no funciona de esa manera. Entonces, si a veces toca decepcionar para ser feliz, hay que decepcionar para ser felices. Ahora, tampoco se trata de justificar conductas nocivas, Sí, sí, ¿no? sí, Porque yo sí. digo, bueno, veamos a los Ah, papás, pero cuando tú tienes un papá, una mamá que es una mala persona, o sea, no importa el costal que cargue, sí, si te ha hecho daño, cosas bien heavy, o sea, ahí no hay nada que justificar. sí. Creo que eso es tema para otro capítulo Sí. porque a veces sí, creo que eso es tema para otro capítulo, porque a veces creemos que porque son familia tenemos que estar ahí y aguantar. Ujú, que Y eso porque es mi tampoco es mamá, así, entonces exacto. hay mamás que hacen mucho daño y hay papás que también hacen mucho Es daño. verdad. Entonces, creo que sí, eso podría ser otro episodio, Meli, porque a veces nos quedamos y nos quedamos con la culpa. Ujú. Pero, pues por eso también decimos, o sea, nada de que, ay, es que lo voy a decepcionar, ay, es que me va a decir que soy el malo.
bebé, haga lo que usted realmente le está dictando su corazón, porque es que es su vida. Cuando su papá y su mamá no estén, entonces usted qué va a hacer si usted ya no sabe para dónde tiene que seguir girando su vida. O sea, ya no sabe, ya el mapa lo va a perder. Entonces, y ellos van a entender en algún punto, cuando lo vean a usted sonreír y lo vean a usted feliz, van a decir, ah, parce, sí me estaba equivocando, que por lo menos es feliz. Sí. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno, ahí ya tenemos otro tema para otro episodio, así Ujú. como esta personita que nos dejó este tema. Si ustedes quieren que hablemos de algo, déjenos en los comentarios, escríbanos por nuestro Instagram, por privado. Vamos Por donde a, quiera. sí, por donde quieran. Esto es para ustedes, para compartir, para que aprendamos. Si ustedes tienen otra opinión diferente a la de nosotras, escríbanos ahí también. Nosotras no tenemos la verdad absoluta para No, nada, o sea, estamos... cero perfección en este sofá. Exacto, entonces estamos construyendo entre todos. Muchas gracias por vernos. Espero que les guste este capítulo, que lo compartan, que nos sigan. Y pues nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias. Chao.